hacer discípulos y llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Fue la tarea que Jesús nos comisionó a nosotros como sus discípulos y por eso atendemos su llamado a la gran comisión, al ser sus testigos hasta lo último de la tierra. El deseo de Dios es que el mundo entero pueda ser alumbrado por la luz del Evangelio y que todos conozcan el propósito que Él tiene para sus vidas. Nosotros tenemos el privilegio de completar esta tarea para la cual Él nos ha empoderado por medio de su Espíritu Santo. Desarrollar esta tarea no es fácil. De hecho, requiere de un proceso de sacrificio, donde muchas veces el dolor será parte de nuestra formación. Pero siempre recordaremos con esperanza que Jesús nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos respalda. Él conoce nuestros corazones dispuestos a llevar el mensaje de salvación a lugares desconocidos y desolados. Así que hagamos testigos del mensaje de salvación a todos aquellos que andan sin esperanza hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, Padre Celestial, adoramos tu grandeza, amado Dios. Tú eres fiel, poderoso, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque moriste, Señor, en la cruz por nuestros pecados, Señor Jesús. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Su majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Y su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Grande eres, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Me inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor
fallará, tu amor no fallará. El amor de Dios, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor a Dios, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en Jesús por mí, mi amor, aún sin merecerlo, por amor de Dios, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Gracias, poderoso Dios. Te oramos, Señor, que tú eres digno, santo, de toda la gloria, todo poder, amado Dios. Gracias, Señor. Poderoso Rey. Aleluya tu nombre, hermano. Buenas noches, hermanos. Qué bueno saludarles en esta noche y volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperamos, mis hermanos, que estén listos, que estén preparados y que podamos compartir todos juntos la palabra del Señor. Ya estamos terminando el mes y estamos llevando una secuencia de un tema el cual para muchos ha sido de bendición. Y se ha venido hablando todo el mes del temor. El temor es algo que es bien difícil, pero en este tiempo, a causa de lo que nos está sucediendo, el temor es muy natural. Porque han habido muchas noticias, porque ha muerto mucha gente, porque han habido muchos velorios, porque las noticias han hecho mucho énfasis y el temor es algo que está en todas las personas. Pero hay una diferencia en los cristianos, en el pueblo de Dios. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que nos va a hablar acerca de eso. Es enfrentando las pruebas sin temor. Y muchos han entendido que este tiempo, lo que nos está pasando, es una prueba. Para la iglesia es una prueba. Yo creo que para la iglesia es una prueba y para el mundo es una corrección de Dios. Por el pecado, por el desorden social, político, económico, porque estamos muy parecidos ya a los tiempos de Noé y a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces, debemos de enfrentar las pruebas con el amor de Cristo Jesús. Si el amor de Cristo Jesús está en nuestras vidas, es posible vencer el temor, pero es imposible que no haya temor en este tiempo en toda la raza humana. Y no somos la excepción, somos la iglesia del Señor. Y hay temores que vienen en las mañanas, en las tardes, porque oímos las noticias, porque escuchamos de tantos muertos, pero es posible vencerlos, porque en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, está el amor de Cristo Jesús. Hay un pasaje en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso número 12, y dice de la siguiente manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os vendrá, que os ha sobrevenido. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, a los dispersos, en aquellos tiempos cuando la persecución, y dice que no se sorprendan del fuego de pruebas que ha de venir. Y cuando Jesús estuvo en el monte con los discípulos en los últimos días, Jesús les anunció y nos anuncia a través de los apóstoles que en los posteriores días vendrán pruebas. Y Jesús dijo que en el mundo habrían aflicciones. Entonces, no somos la excepción. Lo que necesitamos para enfrentar las pruebas y vencer el temor es que el amor de Cristo no solo esté en el corazón de cada cristiano, sino que abunde. Hace días hablábamos que en el perfecto amor no hay temor. Dice el apóstol Pablo que por cuanto el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones, no hay temor, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que tiene que haber es un ferviente amor, un amor abundante, y eso hace que el temor no prevalezca, pero siempre va a haber temor en el mundo. Y la iglesia tendrá que enfrentar las pruebas, tenemos que enfrentar las pruebas, y dentro de todo eso hay temores, que solo con el amor de Cristo se puede vencer. Yo quiero mencionarle en esta noche, la mayoría de los personajes de Cristo, de la Biblia, que tuvieron que enfrentar muchas pruebas, y seguramente todos ellos se vieron abocados al temor, pero en ellos estaba el amor de Dios, estaba la gracia de Dios. Dice la Biblia en Génesis 39, 20 al 21, que Moisés, ya siendo hombre, salió un día y quiso, en su mente era la intención de liberar al pueblo de Israel. Y dice que salió y mató a un egipcio. Al otro día salió y encontró a 2 de sus hermanos peleando y quiso poner orden. Y entonces le dijo uno de ellos: ¿quién te ordenó y te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Dice la Biblia textualmente que Moisés tuvo temor. Y ese temor lo hizo huir a tierra de Madián. Y lo hizo huir por el desierto. Y por allá pasar mucho tiempo, 20 años. Hasta que Dios le encomendara la misión de volver a rescatar al pueblo de Israel. Era el hombre de Dios. Fue el hombre que hizo las más grandes señales en el pueblo de Israel. Fue el hombre que hizo las más grandes señales en Egipto. Pero tuvo temor. Pero en él existía el amor de Dios. Existía la gracia de Dios en sus vidas. La Biblia también nos muestra en el libro de cuando José tuvo muchos temores cuando lo vendieron, cuando lo metieron a la cárcel, lo metieron a una cisterna, lo vendieron a los madianitas. Cuando llegó al palacio de Egipto, que era la potencia del mundo, José tuvo temor, pero en él estaba la gracia de Dios. La Biblia dice para todos ellos, los que vamos a mirar, que Dios estaba con él. También nos muestra la Biblia en la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 21, el verso 12. David algún día sintió temor de Saúl y se fue de la presencia de Saúl. Llegó ante un rey llamado Aquís y allá le tocó por el temor cambiar la manera de ser, hacerse el loco. Dice la Biblia que él se hacía el loco. Dejó crecer la barba. Se hacía el loco a raíz de una sola cosa, que tenía mucho temor. Pero entonces dice que se fue y se escondió por allá en la cueva de Adulán. ¿Qué había con David? Dios estaba con él y fue capaz de vencer el temor. Pero sintió temor y David era el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Hasta aquí los hombres que hemos mirado son referentes en la Biblia, pero no fueron la excepción. No se escaparon de las pruebas. Y dentro de esas pruebas, ellos sintieron temor, pero Dios estaba con ellos, dice la Biblia. Yo creo que hoy en cada persona que ha conocido a Cristo como Salvador, al Señor como su Señor y el Salvador de su vida, Dios está con cada uno de nosotros. Y así en alguna manera, en algún momento sintamos temor, Dios está con nosotros
y como dice el Salmo, es posible cruzar el valle de la sombra de la muerte. También nos habla la Biblia de los 3 compañeros de Daniel, que fueron llevados a un lugar muy temeroso, el horno de fuego. Y ahí tuvieron que, yo creo que era muy temeroso verse afuera, estando listos, amarrados, para meterlos a un lugar donde iban a perecer. Pero ellos sintieron que la gracia de Dios estaba con ellos. Y Dios estaba ahí en sus vidas. Y el temor tiene que haberlos embargado. Pero la fe les fue suficiente. La esperanza, el amor de Cristo les fue suficiente para vencer el temor y ser capaces de sobreponerse a esa situación que era tan difícil. Era tan difícil para ellos, ¿sí? Era tan difícil para ellos tener ese hecho. También miramos que a Daniel le toca ir al foso de los leones. ¿Quién no va a sentir temor en esas circunstancias? ¿Quién no va a tener temor en esos momentos? Pero Dios estaba con ellos. Y grábese en esta noche esa palabra, desde allá, desde Moisés, pasando por José, pasando por David, pasando por Gedeón, todos los hombres de Dios sintieron temor porque eran humanos. Y todos nosotros, aunque hemos conocido a Dios y su palabra, en algún momento el temor viene a nuestras vidas. El problema no es que el temor venga porque somos humanos, esa es una debilidad en nosotros. La diferencia es que con nosotros está el Señor, dice la Biblia. Con ellos estaba el Señor para vencer el temor. Con ellos estaba la gracia de Dios para llevarles adelante y para que sus vidas fueran vidas llenas de la gloria de Dios. En este momento necesitamos que la iglesia, que los hijos de Dios, no nos venza el temor. No nos venzan las circunstancias, sino que sigamos adelante y que el amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, y de eso hemos venido hablando todo este mes en adelante, hasta el día de hoy. Estos hombres les tocó enfrentar muchos temores, porque eran humanos, pero ahí estaba Dios con ellos. Dios les guió en todo ese proceso para cumplir la misión por la cual Dios les había llamado. Desde la tarde o mañana en Egipto, Moisés, hasta que volvió a Egipto con la misión de Dios, Dios estuvo con él y fue capaz de enfrentar al faraón y fue capaz de hacer tantas señales y prodigios y ser un valiente y sobreponerse a las circunstancias de esa época, que no eran fáciles. El faraón era una potencia, como cualquiera de las que vemos hoy, Rusia, Estados Unidos, China. En esa época era Egipto, y a él se tenía que enfrentar Moisés. Pero Dios estuvo con él y lo sacó adelante. José tenía que enfrentarse a la misma potencia de Egipto años más tarde. Y le tocó enfrentar la cisterna, le tocó enfrentar la cárcel, y el temor estaba con él. Pero Dios también estaba con él y se sobrepuso a todas esas circunstancias. No era fácil para David cuando 30,000 hombres lo perseguían, el ejército de Saúl. Y llega a otro rey de un país diferente y también siente temor y le toca hacer muchas maniobras porque tenía temor, pero Dios estaba con él. Y llegó al reino más tarde, triunfante y victorioso en Cristo Jesús. Los 3 compañeros de Daniel, allá en Babilonia, que habían sido exiliados, habían sido raptados de su tierra, y por el nombre de Dios, por la gracia de Dios en sus vidas, les tocaba enfrentar al rey y a todo el imperio y todo lo que había de brujería y hechicería en Babilonia. Tanto que a cada uno le pusieron el nombre de uno de los dioses de Babilonia, y a Daniel le pusieron el nombre del dios más peligroso de Babilonia.
Mas sin embargo, ellos enfrentaron el temor. Ellos se sobrepusieron a todo eso. Ni el horno de fuego, ni el foso de leones pudo con ellos, porque Dios estaba con ellos. En estos días, mis hermanos, viene esta situación que era inesperada, viene esta situación que no la esperábamos, y hace un mes atrás, esa situación trajo muchísimo temor a la gente. Me acuerdo ahora un mes, cuando aquí en Colombia se empezó a hablar ya que estaba la presencia, y aquí en Sudamérica, claro, no es desconocer que teníamos temor, no sabíamos qué iba a pasar. Hoy damos gracias a Dios que han pasado muchos días y aquí estamos. Dios ha sido nuestro refugio, Dios ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, Dios ha sido nuestro alto refugio. Como dice el Salmo 27, Dios sobre una roca nos ha puesto en alto y esa roca es Cristo Jesús. Mucha gente compraba mucha comida, mucha gente no sabía qué hacer hace un mes atrás. Hoy se ha vencido un poco ese temor porque hemos visto la mano de Dios con nosotros, porque Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con la iglesia a través del mundo entero. Si bien es cierto, hay hermanos y pastores que han partido en esta pandemia, pero no son muchos. Quizás ha sido la voluntad de Dios que partan en este tiempo, pero Dios ha guardado la iglesia. Y Dios ha permitido que la iglesia esté venciendo el temor frente a esta prueba, porque las pruebas hay que enfrentarlas en el amor de Cristo Jesús. Y las pruebas deben traer bendición a la iglesia. Deben subir de nivel espiritual a nuestras vidas como pueblo de Dios. Debe traer a nuestras vidas algo diferente, algo nuevo. Y yo siempre estoy creyendo que la iglesia, después de esto, la iglesia va a ser triunfante, vamos a ser victoriosos. La iglesia va a crecer, la iglesia se va a purificar, la iglesia va a estar mucho mejor. Porque es el propósito de Dios con las pruebas. Purificar, como si purifique el oro, dice la Biblia, nuestras vidas. Purificar la iglesia como se purifica el oro en los líquidos que lo hacen mucho más resplandeciente y lo purifican y le saca lo que no está bien y le puede dar más valor en el mercado mundial. En este tiempo le animamos, hermano, a que siga frente a esa prueba y le demos gracias a Dios por lo que está sucediendo, a pesar de todo, porque va a traer beneficios a la iglesia y vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús y el temor va a desaparecer totalmente, porque hasta aquí hemos visto la gloria de Dios. Estamos bien en cada casa, hay comida, hay salud, y creemos que Dios sigue obrando, que Dios sigue en control de las cosas, que Dios sigue en control del mundo, y que Dios como preferencia está bendiciendo mayormente la iglesia, porque la Biblia nos dice que Dios prefiere la familia de la fe primero, y nos manda también a eso a nosotros. Dios está obrando, y el propósito de Dios de esta prueba para la iglesia es que la iglesia se prepare para la meta final. Nos preparemos para la recta final, que es partir con Cristo Jesús. Partir a la eternidad el día de la venida de Cristo Jesús. Ya hay rumores de muchas cosas. Ya hay rumores de que el orden mundial va a cambiar. Ya hay rumores de que va a haber crisis. De que se van a levantar muchas personas diciendo cosas muy raras y diferentes. Pero en usted y en mí, que somos la iglesia del Señor, está el Señor con nosotros. Y esas cosas, aunque traigan cierto semilla de temor, no puede prevalecer. Porque el enemigo no puede prevalecer contra la iglesia del Señor. En esta noche le animamos, en esta noche le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que nos preparemos como iglesia para una cosecha grande, para un tiempo de oportunidad, para la recta final, porque el Señor dice su palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que estemos preparados para la venida del Señor, para esa recta final y después
los juicios de Dios sí caerán sobre la tierra. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias porque Dios, con su amor y su gracia, nos ha permitido que el temor no domine nuestras vidas y seamos triunfantes en Cristo Jesús. Que en Él tengamos la victoria. Oremos en esta noche al Señor. Démosle gracias por lo que Él ha hecho hasta aquí. Y lo que ha hecho es muy grande en su vida y en mi vida y en la vida de la iglesia. Dios ha sacado a la iglesia de las cuatro paredes y la ha puesto frente al mundo en estos días para que seamos testimonio y seamos luz. Incline su cabeza, su rostro y oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Alabamos tu nombre en esta noche, Padre, por este tiempo que nos ha correspondido vivir. Te damos gracias por las profecías cumplidas de tu palabra. Señor, lo que vemos hoy para los que estudiamos tu palabra no es algo desconocido. Es algo que tú lo dijiste ya desde mucho tiempo a los profetas, a los jueces, a los reyes. Toda la Biblia nos ha anunciado hasta el día de Cristo que estos días vinieran, que estos días iban a venir. Señor, tu palabra nos mostró que vendrían hambres, guerras, pestilencia y terremotos, y que la predicación del Evangelio sería a todas las naciones. Hoy, Señor, has permitido que se cierren las casas de oración, pero que la iglesia esté abierta al mundo para anunciarle al mundo que tú regresas de nuevo a la tierra. Señor, pero esta situación ha traído conflicto, esto ha traído prueba a la iglesia. Señor, yo te ruego en esta noche que podamos sobreponernos a esta prueba, Señor, pero que esta prueba traiga bendición a nuestras vidas, que edifique nuestras vidas, que este tiempo de prueba traiga su gracia sobre nuestras vidas como iglesia. Padre Celestial, que en vez de estar bajo temor, estemos bajo la gracia de Dios, porque tú estás con nosotros en Cristo Jesús. Así como estuviste con los patriarcas, con los profetas, con los reyes, estás con nosotros, porque esa fue la promesa tuya, Jesús, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor de nuestras vidas. Y aunque vengan los temores como humanos, no prevalecerán, porque nosotros ya conocíamos de este tiempo, solamente que este tiempo ha traído prueba a la iglesia. Señor, Dios de los cielos, te damos gracias. Señor, la enfrentamos, la aceptamos, la recibimos y edifícanos en medio de la prueba, Señor. Levanta nuestras vidas, cambia, Señor, la manera de vivir en nuestras vidas en este tiempo. Que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Padre Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque nos anuncias que tu venida se acerca. Nos anuncias que el tiempo está ya llegando a su fin, que estamos en la recta final de la venida del Señor. Gracias, Señor, por ello. Tu palabra nos dice que sonarán trompetas y pareciera que este tiempo de pandemia es como una trompeta para la iglesia, anunciándonos que tú regresas pronto y que es necesario prepararnos. Para nosotros ya era conocida tu palabra, ya nos lo habías dicho. Solo te rogamos, Señor, que la gracia tuya sobre y abunde sobre la iglesia, y que la iglesia podamos levantarnos triunfantes en Cristo Jesús para una bendición grande, para una cosecha que viene en estos últimos tiempos. Padre, yo bendigo la iglesia en esta noche, bendigo cada hermano allá donde se encuentra en su casa. Señor, de acuerdo a sus circunstancias, que te manifiestes a cada uno y que la gracia no falte en cada uno, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.